Este video es de los más útiles que vas a encontrar en mi canal, por mucho el que más te va a ayudar. Antes de iniciar con esto les voy a explicar qué es lo que vamos a explicar, en este video. Como ustedes saben, en su tablero, cuando ustedes abren el switch, ¿vale? Les prenden testigos o foquitos en el tablero. Como pueden ver, son todos estos los que se iluminan. En todos los carros siempre tienen testigos cuando abren el switch. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es explicarles su correcta función, cómo deben de funcionar. Y una vez que termine el video, sí o sí tienes que ir a revisar en tu carro que funcione de la forma en como lo estoy explicando. Ya sea si acabas de comprar un carro, si ya tienes mucho tiempo con tu carro y principalmente si estás a punto de comprarte un auto, debes de revisar esto. Es de las primeras cosas que tienes que ir a revisar para ver que estén funcionando correctamente. Así es que, vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. Como pueden ver, ya estoy algo barbón y ya empieza a estar greñudo otra vez. Yo creo que unos días más y ya le voy a empezar a dar crankies a todo esto. Pero bueno, este tema les va a servir demasiado porque muchas veces las personas que están vendiendo sus carros lo que hacen es quitarle los focos al tablero para que no se vean o taparlos con cinta, echarle silicón. No se imaginan cuántas cosas hemos visto aquí a la hora de quitar los tableros. Lo que van a revisar es lo siguiente. En el tablero van a notar que tienen varios focos a la hora de abrir el switch, como ustedes ya saben. Aquí, por ejemplo, tengo yo el de la gasolina, el de la temperatura, el de la batería, el del aceite. Aquí voy a poner yo el ejemplo de mi pointer y aunque son varios testigos los que tienen y más si esos carros son actuales, tienen muchísimos más testigos, vamos a enfocarnos en 4 de ellos. Primero va a ser el del check engine, que en este caso a mí me aparece aquí, ahorita lo van a ver. Va a ser también el de las bolsas de aire. En el caso de las bolsas de aire, en el mío, pues, bueno, es un pointer, no tiene ahorita bolsas de aire. Por aquí les va a estar apareciendo la imagen. El otro de ellos es el del aceite y el de la temperatura. Nos vamos a enfocar en esos 4. La función correcta que deben hacer estos testigos es prender por un momento y apagarse, como lo van a ver ahorita aquí. Yo voy a prender el carro. Vamos a enfocarnos, como les comentaba, primero aquí en el del check engine, que aparece aquí, ¿vale? Yo voy a prender mi carro. Como pueden ver, el foquito prende y apaga, ¿vale? Voy a hacerlo de nuevo. El foquito prende, arranco mi carro y se apaga, ¿vale? Lo mismo va a suceder con los demás testigos que les mencionaba. Vamos a ver lo mismo con el, por ejemplo, el del aceite, que es este de aquí. Ese foquito del aceite, como pueden ver, ahí está prendido. Voy a arrancar el carro y se apaga. Lo mismo con el de la temperatura, como pueden ver, ahí prende y se apaga, ¿vale? Y exactamente lo mismo debe hacerlo con el testigo de las bolsas de aire. Todo esto porque ese puntito de que deben prender y apagar es súper importante. Esos testigos deben sí o sí hacerlo siempre, especialmente el foquito del check engine. Lo que hace la computadora al abrir el switch es revisar si en el motor hay alguna anomalía, algo que esté fallando, algún problema en el motor, y si lo hay, ese foquito prende enseguida. Y ese foquito no hay forma de apagarlo a menos que arregles ese problema que hay en el motor. Ahí es donde empieza el problema. Muchas personas que van a vender sus carros, para ahorrarse el no arreglar el motor, lo que hacen es quitar ese foquito, taparlo, ponerle silicón, lo cubren de tal forma que ese foquito no se vea. Y todavía te dicen, mira, no le está prendiendo el foquito del check engine, cuando en realidad desde un principio no está prendiendo. Si hay algún problema con las bolsas de aire, con el sensor de la temperatura, con el sensor del aceite o algún problema en el motor, te va a mantener prendido ese foquito. Por eso es importante que revises que esos foquitos en tu tablero sí o sí deben de prender. Y ya tenía ratísimo yo queriendo hacer este video porque precisamente eso fue lo que me sucedió a mí. En el caso de este carro de mi pointer, lo que hicieron es quitar el tablero y ponerle un pedacito de cinta para que no se viera el foquito del check engine. Eso yo desde un principio lo noté, porque cuando yo abría el switch, como nada más le habían puesto una cinta, se alcanzaba a ver ahí la pequeña iluminación del check engine. Ya después yo me encargué de llevarlo al mecánico para que le revisara esto y quitarle esa mendiga cinta que le habían puesto ahí. Entonces esto es muy importante, principalmente si vas a comprar un carro. Haz esto, abre el switch y verifica que esos foquitos prendan y se apaguen. Si no prenden cuando tú abres el switch es porque se lo quitaron, porque lo taparon, entonces ahí puedes preguntar qué sucedió con ese foquito. Ya si hace la función tal cual como lo estás viendo aquí, de que prende, arrancas el carro y se apaga, eso significa que todo está bien en el motor. Y hasta eso, quién sabe, puede ser que ya lleves años con tu carro y a lo mejor no habías notado esto. Así que no pierdes nada con ir a tu carro y revisar
que todos esos testigos estén prendiendo como deben de hacer. Ahora yo estoy poniendo el ejemplo de un Pointer, que ya es un carro, bueno, en mi caso ya es un carro 2008, ya es, vamos a llamarlo un poquito viejito. Obviamente hay carros, posiblemente te tengas uno de ellos, que traen muchos más testigos, traen más foquitos, más sensores, pero esos 4 son los esenciales, los que deben de funcionar de tal forma. Ya los demás sería cosa de que revises en tu manual cómo deben de funcionar, qué es lo que indican, para que puedas cerciorarte de que efectivamente todo esté funcionando bien. Así es que espero que este video les haya ayudado. Posiblemente en este video haya algunas dudas, por aquí déjenme aquí en los comentarios. Ya saben que las primeras horas en las que yo subo este video voy a estar contestando sus comentarios o mandando saludos para que me lo dejen con toda confianza aquí. Espero una vez más haberlos ayudado y pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.